¿Sí se escucha bien? Perfecto. Bueno, de momento, aún ya hay dos alumnos. Está Jesús y Ángel. Bueno, ustedes ya han estado anteriormente en este taller de mate. Bien saben que es un espacio para pues, poder preguntar todo tipo de dudas que tengan acerca de alguna materia, algún tema en específico, o bien algún ejercicio que no hayan podido comprender. Pues bueno, ustedes que acaban de llegar, adelante, pueden mencionar cualquiera de sus dudas y pues podemos continuar con ello. Claro que si no hay dudas, entonces haríamos lo que hemos hecho en otras clases, ¿no? Proponer algunos temas y conforme a ello, ir trabajando algunos ejercicios, ¿no? De momento, Jesús, Ángel o Evelyn, en este caso José que acaba de entrar, ¿alguna duda con algún tema? ¿Algo que quieran checar? ¿Algo que se les dificulte? Pueden encender su micrófono, pueden decirme en el chat y podemos continuar con ello. No, no hay ninguna pregunta. En el taller de matemáticas pasado, adelante. ¿Quién levantó la mano? Dice José, enséñenos un tema nuevo. Ok. ¿Qué tema les gustaría abordar? Bajo, no sé, alguna rama de las matemáticas. Adelante, díganme qué les gustaría si no tienen alguna duda. José, ¿alguna idea? Ya que propuso la idea de un tema nuevo. Recuerden, puede ser cualquier tema dentro de las matemáticas. Pueden revisar el Classroom, pueden googlear, está algo que les llame la atención y con gusto podemos ver eso. O si hay alguien que tiene alguna duda en específico de los que acaban de llegar, que eso sería lo ideal, adelante. Esta es una zona para que puedan preguntar de todo tipo. Entonces, ¿qué será el día de hoy? Adelante, hablen o manden mensaje, porque si no perdemos tiempo. Dice Rosas, ¿usted algún tema que se le complique y lo resolvemos? Bueno, temas muchísimos realmente que se me complican, pero pues ya son un poquito más avanzados. Más bien es algo que les pueda servir a ustedes, no lo sé. Por ejemplo, yo podría decir, vamos a ver mecánica lagrangiana, ¿no? Se me complica. Está muy divertida, pero no es algo que les vaya a ayudar mucho y a lo mejor ya hasta salen con cara de qué hicimos el día de hoy, ¿no? Entonces, mejor algo, o sea, es decir, los temas que tienen que ver o temas que les llamen la atención, claro, dentro de las posibilidades, porque imagínense, no vamos a estar aquí hablando de mecánica cuántica, cuando muchos no han llevado ni las físicas clásicas ni las matemáticas clásicas, ¿verdad? Pero dentro de las mates, algo que les llame la atención o algo que necesiten checar, que digan esto, de verdad, yo no lo entiendo, o me gustaría saber acerca de esto, pero adelante. Recuerden que el taller es justo para eso, para que ustedes puedan entrar y puedan pues, resolver dudas. Entonces, propongan. Ya hemos visto muchos de los temas fuertes en algunos casos, pero hay alumnos nuevos también que van llegando, entonces, por eso la parte de la resolución de dudas. Entonces, no, nadie tiene ninguna idea. Dice Monroy, estadística del tema media, mediana y moda. Ok, ahí ya salió alguien. Compañera, ¿para datos agrupados o para datos no agrupados? Porque tenemos ambos casos. ¿Para agrupados, Jocelyn dijo? No se le entendió mucho. Sí, para datos agrupados. Para datos agrupados. Muy bien. Ok, pues ya está. Ya vamos a comenzar con los datos agrupados. Vamos a ver. Y tengo un par de notas que nos pueden ayudar.
Lo pueden hacer un poquito más fácil. Nada más hay que dejar de sincronizar esto. Muy bien. Entonces, lo que debemos recordar, o lo que la compañera quiere recordar, se le conoce como medidas de tendencia central para datos agrupados, la media, mediana y moda. Recordemos que cuando tenemos datos agrupados es cuando tenemos muchísimos datos y los vamos clasificando en pequeños intervalos. En la estadística, a estos intervalos los podemos llamar abiertos, cerrados, dependiendo del caso. A veces utilizamos una fórmula cuando tenemos todos nuestros datos y en algunos de los casos ya nos dan seccionados los intervalos o también llamadas clases, ¿sale? Siempre el número a la izquierda, límite inferior, a la derecha, límite superior. Ahora, la media. Si nosotros recordamos, la media en datos, en datos no agrupados, que tenemos poquitos, es un promedio. Tomamos todos los datos, los sumamos y los dividimos entre n. Para las medidas de tendencia central es muy parecido, solamente que vamos a cambiar algo. Ya no solamente van a ser nuestros datos, van a ser algo que nosotros llamamos marcas de clase, las X, Y, que podemos ver aquí. Las marcas de clase, recordamos que son el punto medio en nuestros intervalos. Es decir, si mi intervalo va de 10 a 20, sumo cuánto hay de 10 a 20, lo divido entre 2 y esa es mi marca de clase. Esa marca de clase se va a multiplicar por la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repiten los números en ese intervalo o en esa clase. Entonces, esta va a ser nuestra fórmula. 1 sobre n por la frecuencia 1 por la marca de clase 1, más la frecuencia 2 por la marca de clase 2, así hasta el número total de datos. De manera que si utilizamos la notación de suma, lo correcto sería decir que es 1 sobre n, donde n es el número total de datos, de la suma desde i igual a 1 hasta n número de clases de mis frecuencias absolutas por mis marcas de clase. Ahí sí puede tomar una captura, simplemente para recordar qué fórmula es y cuáles son los datos. ¿Sale? Dudas con la primera fórmula, ahorita vamos a aplicar, pero lo importante es conocerla. ¿Con la fórmula todo bien? ¿No hay ninguna duda? No. Perfecto. Muy bien, eso. Ahí veo las manos levantadas. Muy bien. Bueno, los pulgares más bien, porque no levantadas sería una reacción. Bueno, de ahí la siguiente, más sencilla de calcular, nosotros le llamamos mediana. Cuando estamos en la parte de estadística, a la mediana, creo que lo puedo hacer un poquito más grande, eso sí está mejor. La mediana la representamos con una X, bueno, fíjense, media, una X y como un acento horizontal, ¿no? La mediana es muy parecida, pero tiene este símbolo que utilizamos nosotros en el español en la letra ñ, ¿no? Como curveado. La mediana, cuando teníamos datos no agrupados, teníamos dos casos, ¿no? Por ejemplo, si teníamos números pares, por ejemplo, 5 datos, pares 6, íbamos contando en los extremos, desde el más pequeño hasta el más grande. E íbamos el más pequeño al más grande, íbamos siguiendo hasta que nos quedábamos con 2. Con esos 2 sacábamos un promedio y teníamos la media. Y cuando teníamos números impares era sumamente fácil. Por ejemplo, si teníamos 5, el primero con el último los bajamos, de ahí este con este, y al final quedaba solo un dato. Ese dato era la media. Pero cuando tenemos datos agrupados ya no es tan fácil. Ya no podemos acomodarlos de menor a mayor. Entonces lo que hacemos es primero encontrar o localizar en qué intervalo o en qué clase se encuentra la mediana. Para eso utilizamos esta fórmula.
PM significa posición de la mediana. Y eso es igual a n más 1 entre 2. Es decir, mi número total de datos le voy a sumar 1 y lo divido entre 2. Con eso yo ya voy a saber en qué intervalo está. Una vez que sé en qué intervalo está la mediana, ahora sí voy a justo calcularla. ¿Cómo la calculo? Con esta siguiente forma. Ya es un poquito más elaborada. LI. ¿Qué cosa es LI? Como decíamos en los intervalos, tenemos al límite inferior que está en la izquierda y al límite superior que está por la derecha. Entonces, si yo ya encontré el intervalo donde está la mediana, LI sería ese. Y ahí dice abajo, es el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. Le dice más A minúscula. En este caso, la A es la amplitud del intervalo. Es decir, cuántos números hay desde el límite inferior hasta el límite superior. Por ejemplo, podemos ir de 10 en 10. El primer intervalo que diga de 10 a 20. El otro de 21 a 31. Y así, de 10 en 10. O bien puede decir de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, pero utilizando la notación, ¿no?, de los intervalos semiabiertos o semicerrados, dependiendo del caso. De ahí dice n entre 2. Es el número total de datos entre 2. Menos una F mayúscula y menos 1. Recordamos un poquito de notación en estadística. La F mayúscula la utilizamos para ¿qué? La frecuencia acumulada. La F minúscula para la frecuencia absoluta. Y como viene un indicador ahí de I menos 1, significa que si mi intervalo está aquí y esta es la frecuencia absoluta de ese intervalo, I menos 1 tendría que ser una antes, ¿sale? Dependiendo de los datos que tengamos. Y por último, en todo eso, entre F y minúscula, es el valor justo de la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. ¿Sale? Entonces, para la mediana, primero calculamos la posición, en qué intervalo está. Una vez señalado, ya podemos utilizar la fórmula. ¿Dudas con esta fórmula de la mediana para datos agrupados? ¿O todo bien? ¿Listo? Muy bien, ahí veo sus reacciones. Perfecto. Igual, si en algún momento algo no se entiende, ya saben, pueden encender su micrófono o en el chat y me van diciendo. Entonces, de nuestras medidas de tendencia central ya tenemos a 2, la media y la mediana. Nos falta la moda. La moda, curiosamente, es la más fácil de encontrar cuando nuestros datos no están agrupados, pero cuando están agrupados es la más complicada. Lo primero es identificar en qué clase está la moda. Y eso es muy fácil, ¿no? Porque debe estar donde la frecuencia absoluta es mayor. Una vez que yo la encuentro o la identifico, ya la puedo calcular. Y es un poco parecida a la de la mediana. Si se dan cuenta, la primera parte es la misma, el LI y la A. A es la amplitud, LI el límite inferior de la clase que contiene a la moda. Vemos las F minúsculas. Aquí son todas F minúsculas, eso es importante. Estas F minúsculas hacen referencia a la frecuencia absoluta, pero fíjense que cada una tiene un índice distinto. Por ejemplo, una dice FI. FI sería la frecuencia absoluta de la moda. Exactamente, tal cual donde está la moda, FI. FI menos 1, uno anterior al donde contiene la moda. Y FI más 1 sería uno superior, entonces uno por debajo, donde aparece esto. Esta es la fórmula de la moda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Ahorita vamos a hacer un ejercicio, por supuesto, no se preocupen, pero lo bueno o lo importante ahorita es entender de dónde está. Muy bien. Entonces, este es un ejercicio clásico. Nos dan las clases, nos dicen, mira, va del 10 al 19, del 19 al 28, del 28 al 37, etcétera, etcétera. Y nos dan siempre la frecuencia absoluta. 5, 11, 8, 5, 8, 6, 7. Y entonces la instrucción sería,
De acuerdo a esta siguiente tabla, encuentra los datos faltantes y dime cuál es la media, la mediana y la moda. Aquí nos resume todo en este ejercicio. Las XY, recuerden, ¿qué son las XY? Marcas de clase. ¿Cómo encontramos las marcas de clase? Es el punto medio de los intervalos. 10 más 19 entre 2. 19 más 28 entre 2. 28 más 37 entre 2. Y así. Ahí pueden sacar su calculadora para que vayan de una u otra forma recordando esto. Y se va llenando la primera columna. ¿Dudas con la primera columna de marcas de clase? ¿De cómo las obtenemos? ¿O todo bien? ¿Eso? Muy bien. Ahí veo las reacciones. No debe haber algún problema. Perfecto. De ahí viene F, bueno, FI ya está marcado, pero de ahí viene FR. FR para nosotros es la frecuencia relativa. ¿Cómo encontramos frecuencia relativa? Ahorita no nos sirve de mucho, pero es bueno recordar cómo obtenerla. Siempre es la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Cuando yo tengo datos agrupados, ¿cómo puedo saber el número total de datos? Con la frecuencia absoluta. Yo sumo 5 más 11 más 8 más 5 más 8 más 6 más 7. Si sumo todos ellos, me dice que tengo un número total n de 50, que es lo que aparece ahí. Entonces, ¿cómo obtengo la primera frecuencia relativa? Mi frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Cuánto es 5 entre 50? 0.1. 11 entre 50, 0.22. 8 entre 50, 0.16. Y así sucesivamente. Una característica de la frecuencia absoluta es que si sumamos todos, tenemos el número total de datos. Y otra característica de la frecuencia relativa es que si sumamos todos, nos debe dar cercano a 1. ¿Dudas con frecuencia relativa? Si no, levantamos la mano. Si sí, pueden decir. Eso. Muy bien. Ahí veo muchas manos levantadas. Perfecto. Significa que ahí está. Después de encontrar la frecuencia relativa, entonces nos vamos a la frecuencia acumulada. Tiene nombre porque va sumando cada una de las frecuencias absolutas. Si se dan cuenta, la FI minúscula y la FI mayúscula son las mismas. Eso siempre va a pasar. Mi primer frecuencia acumulada es exactamente igual a mi primera frecuencia absoluta. Pero en el segundo dice 16. Esto es porque sumamos la frecuencia absoluta anterior más la del nuevo intervalo. Es decir, 5 más 11, 16. De ahí tendríamos que sumar 16 más 8 y nos da el 24. Y así sucesivamente vamos sumando cada una de estas frecuencias absolutas y vamos obteniendo las acumuladas. ¿Cuál es la característica de las frecuencias acumuladas? Que justo el último valor en nuestra tabla debe ser igual al número total de datos. Si estos números no coinciden, significa que pues a lo mejor erré en algo en mi frecuencia acumulada y entonces tengo que volver a empezar. ¿Dudas en cómo encontrar la frecuencia acumulada? Si no es así, manos arriba. Bueno, pulgares arriba más bien. Eso. Muy bien. Ahí está. Veo muchas. Perfecto. Ahora, por último, para poder encontrar la media, la mediana y la moda, más que nada necesitamos para en este caso la media. Recuerden que ahora vamos a multiplicar marcas de clase por frecuencias absolutas. Entonces es una nueva columna que vamos a utilizar, que es justo la que aparece al final. XY, que representa las marcas de clase, y las FI, que son las frecuencias absolutas. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar. En el primer caso, en el primer intervalo, 14.5 por 5. Y eso nos va a dar el primer valor.
ese 72.5 que aparece ahí es de esa multiplicación. De ahí el siguiente, segunda marca de clase, 23.5 por 11, 258.5, y así sucesivamente. 32.5 por 8, 260. Y así vamos sacando cada una de las marcas de clase por las frecuencias absolutas. De ahí, una vez que obtenga todas, las voy a sumar. ¿Por qué? Bueno, recuerden cómo encontrar, o cómo dijimos que íbamos a encontrar la media. La media, dijimos que iba a ser 1 sobre n, 1 sobre el número total de datos, y la suma de la multiplicación de mis frecuencias absolutas por mis marcas de clase. ¿Cuál fue el valor que me dio toda la suma? 2039. ¿Y cuál es mi número total de datos? Habíamos dicho que el total son 50. Por lo tanto, aquí nos va a aparecer en la operación que la media es 2039 entre 50, y eso nos da 40.78. ¿Dudas para encontrar la media para datos agrupados? Puedo hacerlo un poquito más pequeño para que puedan volver a ver la tabla y volver a ver media y fórmula. Muy bien, ya veo manos levantadas, perfecto. Si hay dudas, ya saben, me pueden ir diciendo. Muy bien, eso es todo. Ahora, recordamos que para nuestras siguientes fórmulas, para sacar la moda y la mediana, necesitábamos la amplitud. Y yo les decía, la amplitud es muy fácil de conocer porque la amplitud es el tamaño, ¿no?, de lo que abarcan mis intervalos. Lo puedo sacar por fórmula, o en este caso que mis intervalos son bien pequeñitos, puedo saber cuántos hay. Por ejemplo, del 10 al 19 sé que hay 9, del 19 al 28 sé que hay 9, etc. Pero si me quiero poner exquisito y decir, no, bueno, vamos a comprobarlo con una fórmula, recuerden que hay muchas formas de calcular la amplitud. Una de ellas se llama el rango entre el número de intervalos. Es decir, en este caso, mi X máximo menos mi X mínimo. ¿Cuál es mi límite máximo en todas mis clases? Si se dan cuenta, el número más grande que podemos utilizar es el 73. Entonces ponemos 73. Menos, ¿cuál fue el primero donde comenzamos? El 10, ¿no? Porque es nuestra primera clase o intervalo, del 10 al 19. ¿Y cuántos intervalos tenemos? Los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Por lo tanto, hago mi operación 73 menos 10 entre 7 y me da 63 séptimos, que esos son exactamente 9. Entonces, con eso ya tenemos la amplitud. Eso nada más fue para calcular la amplitud. Ahora bien, vamos a calcular la mediana. ¿Qué habíamos dicho para calcular la mediana? Primero tenemos que saber la posición, es decir, en qué intervalo se encuentra la mediana. Y utilizamos esta fórmula, n más 1 entre 2. N, número total de datos, ya vimos que son 50. 50 más 1 entre 2. Y vemos que nuestra mediana tiene que estar en el 25.5. Entonces, ¿qué hago? Reviso dónde están mis intervalos y el 25.5, ¿en qué intervalo está? En este caso, está en el segundo intervalo, ¿no? Porque en el segundo intervalo va desde el 19 hasta el 28. Por lo tanto, ya localicé en qué intervalo se encuentra la mediana. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O todo bien? Eso, perfecto. Dice, la media es como el promedio. Ah, sí, la media en este caso sí, solamente que para datos agrupados ya no podemos saber exactamente cuántos datos tenemos, ¿no? Es decir, cuántos 10, cuántos 11, cuántos 12, no. Entonces lo que hacemos es multiplicar marca de clase
por frecuencia absoluta y eso entre el número total de datos. Muy parecido al promedio, pero en este caso con agrupados, pues no podemos hacerlo así. Si nuestros datos no estuvieran agrupados, directamente es el promedio. ¿Sale? Muy bien. Pero ahora estamos en la mediana. Ya calculamos su posición. Ahora ya podemos calcular cuánto vale la mediana. Recuerden, LI, ¿quién era? Límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. Por eso, aquí en LI sustituimos al 19, porque encontramos que el intervalo iba a ser este, ¿no? De 19 a 28, el límite inferior, 19. La A minúscula quedamos que es la amplitud de los intervalos. Nosotros ya calculamos la amplitud justo hace rato. Nos dio que la amplitud era de 9. Entonces sustituimos 19 más 9. De ahí dice n sobre 2. Recordemos que n es el número total de datos. Por eso ponemos 50 entre 2. Y de ahí, muy importante, F mayúscula y menos 1. Frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra la mediana. Nosotros vimos que el intervalo que contiene la mediana es este, ¿no? Del 19 al 28. ¿Cuál es su frecuencia acumulada del 19 al 28? 16. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior al 16? El 5, ¿verdad? Por lo tanto, en nuestra fórmula, en FI-1, tiene que aparecer el 5. Y por último, mi frecuencia absoluta, como solamente dice FI, el intervalo que contiene la mediana es 19-28, la frecuencia absoluta que le corresponde es el 11, ¿verdad? Entonces, sustituyo el 11 en mi fórmula. Fuera de ahí solamente es hacer álgebra. 19 más 9 por 50 entre 2, 25. 25 menos 5, 20. Y de ahí me queda 20 sobre 11. 20 sobre 11 por 9 más 19 me da 35.36. Ese es el valor, en este caso, de mi mediana. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Muy bien. Eso. Por último, tenemos que encontrar a la moda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vemos nuestras frecuencias absolutas y vemos dónde está la moda. Aquí es un poquito obvio y casualmente vuelve a estar en el segundo intervalo. ¿Por qué? Es la frecuencia absoluta más alta, 11. Todas las demás están por debajo del 11. Entonces sabemos que en ese intervalo tenemos a nuestra moda. Y una vez que identificamos dónde está la moda, ya podemos utilizar la fórmula para calcularla. Recordamos que LI y la A es exactamente lo mismo. Límite inferior del intervalo que contiene la moda y la A, la amplitud. Y como es el mismo intervalo, pues ya sabemos que es el mismo procedimiento de arriba, ¿no? O los mismos datos. El 19 por el límite inferior y el 9 por la amplitud, ¿no? Y ahí ya están escritos. Ahora, mucho cuidado. Recordemos que las Fs que aparecen a continuación son de frecuencia absoluta y no de frecuencia acumulada. Entonces ahí dice FI menos FI menos 1. La frecuencia absoluta tendría que ser la moda, la FI, y es por eso que aquí aparece un 11. Y ya habíamos visto que la frecuencia absoluta anterior al 11, ¿quién es? El 5. Por lo tanto, aquí tenemos 11 menos 5. Si somos observadores, el término de arriba, mi numerador, es el mismo que mi primer denominador, SFI menos FI menos 1. Es por eso que aquí aparece 11 menos 5 y abajo aparece otra vez 11 menos 5.
De ahí dice más FI, que ya sabemos que es el 11, pero ahora aparece FI más 1. Entonces, si FI menos 1 es el 5, FI más 1, ¿quién es? El 8, porque está después del 11. Entonces pongo 11 menos 8. Y ya de ahí todo es pues, álgebra o cuentas básicas. Lo que nos dé dentro del corchete lo multiplicamos por 9 y a eso le sumamos el 19. Y nos da que nuestra moda es de 25 cerrado. ¿Dudas para calcular la moda en datos agrupados? Ok. Bueno, y en resumidas cuentas, así es como nosotros calculamos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Valderrama, ¿es el dato que más se repite la moda? Sí, solamente que aquí ya no podemos decir, es decir, si te doy la tabla y yo te digo, oye, ¿cuál es la moda de estos datos agrupados? Tú puedes decirme que está de 19 a 28, porque claramente ahí está la frecuencia absoluta. Pero nada más me puedes decir el intervalo donde pertenece. Pero si yo te digo, no, es que no quiero saber el intervalo, yo quiero saber el valor de la moda. Para datos agrupados ya no es tan fácil verlo, ¿verdad? Entonces, por eso se hace todo ese procedimiento, para saber cuál es. Si tuviéramos datos, como le digo, no agrupados, donde están ahí solitos, ahí sí, rapidísimo se ve la moda. ¿Sale? Y bueno, nada más como pequeño paréntesis, en un estudio podemos tener una moda, como ahorita, pero también podemos tener dos modas. A eso, cuando tenemos dos modas, le llamamos que es un estudio, bimodal. Y cuando podemos tener más de dos modas, porque es posible tener más de dos modas, le llamamos que es un estudio multimodal. Y puede ser el caso en el que no tengamos una moda, que todos los datos se repitan a la par. Y entonces ahí podemos decir que es un estudio con la moda nula o que no hay moda. ¿Sale? Ahí nada más con un pequeño paréntesis. Entonces, bueno, esto sería referente a las medidas de tendencia central. Jocelyn, ¿alguna duda que persista después de esto? ¿O todo claro? Todo claro. Gracias, maestra. Muy bien. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí veo por el chat. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda que tenga? ¿Algún tema que le gustaría revisar? Todavía nos queda un poquito de tiempo, entonces adelante, les cedo la voz. O en este caso el chat, si quieren escribir. Dice José, muéstrenos un ejercicio de datos no agrupados para ver la diferencia. Esos son más fáciles. Aquí es ahora mismo, hasta arriba. Entonces, cuando tenemos datos no agrupados es algo como esto. Calcula la mediana, la media y la moda de los siguientes datos conjuntos. A nosotros nos dicen, bueno, edad de 13 personas. Y ya, al azar, agarran 13 personas y le dicen su edad. Y aquí tenemos los datos. 15, 10, 10, 12, 11, 14, 13, 10, 15, 10, etc. Entonces, ¿qué es lo más fácil de identificar? La moda. ¿Cómo identificamos la moda? El valor que se repite con mayor frecuencia. En este caso sería el 10, ¿no? Porque el 10 está 1, 2, 3, 4 veces. El 12 se repite 2 veces, el 14 2 veces, el 11 2 veces, por lo tanto, el 10 es la moda. Y aquí escribo moda, recuerden la nomenclatura, la X con el gorrito del exponente significa moda igual a 10. Ya está, ya acabé. Ahora, dice 13 personas.
significa que son datos impares. Y quiero encontrar la mediana. Para la mediana, yo tengo que ordenar todos mis datos de menor a mayor. Entonces pongo mis 4 10, luego los 11, luego los 12, 13, 14 y los 15. Una vez que ya tengo mis datos agrupados, recuerden, vamos tomando desde el menor hasta el mayor y así nos vamos hasta llegar al centro. Es decir, el primer 10 con el 15, segundo 10 con el 15, tercer 10 con el 14, cuarto 10 con el otro 14, el primer 11 con el 13, el 11 con el 12. ¿Cuál queda justo en el centro? El 12. Por lo tanto, para datos impares es rapidísimo y la mediana es 12. Por último, si yo quiero encontrar la media, ahora sí, es el promedio de todos mis datos, entonces tengo que sumar todos y cada uno de ellos y dividirlos entre el número total de datos. Aquí yo lo hice un poquito más rápido. Es decir, si tengo 4 10, pongo de una vez 40. Tengo 2 11, pongo de una vez 22. Tengo 2 12, pongo 24. 13 nada más tengo 1, dejo al 13. 14 más 14, 28. Y 15 más 15, 30. Sumo todo eso y entre 13 me da 12.07. Por lo tanto, mi media es de 12.07. Ahí está un caso de medidas de tendencia central para datos no agrupados. Mucho más sencillo, por supuesto. Queda claro, bueno, el que preguntaba era José. Vega José. A los demás también, por supuesto, si hay alguna duda. De nada. Dice Cecilia, hola, estas clases quedan grabadas, llegué tarde, saludos. Sí, todas las clases que impartimos en la universidad quedan grabadas, así que no hay mayor problema. Muy bien, ¿alguna otra duda? Puede ser de lo mismo o de cualquier otro tema, adelante. Aprovechen el tiempo, todavía nos quedan unos 20 minutos. Ajá, dígame, Alexander. Buenas noches, profe. Yo tengo un problema me quedé en un ejercicio, lo estaba haciendo y no sé cómo resolverlo ahora. Ok. Es de la semana, ruta 0, semana 3. Ya lo escribo en el Ok. chat. Perfecto. Si lo escriben en el chat, más fácil. Si no, ahorita vemos lo demás. Dice Mario Escamilla Sandoval, lo puedes buscar en YouTube como Universidad Educa. Sí, se puede buscar directamente en YouTube o en el Classroom, donde están la mayoría de ustedes repasando, como dice el compañero, por medio de las rutas. Ahí también hay una sección donde vienen las clases y ahí están las clases grabadas. Incluso hasta aparece el material de otros profesores que han también impartido la clase y entonces pueden entrar dependiendo lo que se está viendo. Y ya es una forma también de repaso o de ayuda. Dice Fabián, ¿da asesorías en álgebra y cálculo? Si se refiere a asesorías como aquí en el taller de mate, que puede venir y preguntar cualquier cosa, sí. Personalmente, claro, también doy asesorías, pero bueno, digamos que la idea es que aprovechen el taller. Ya solo que tuviera algo muy específico, entonces ya podríamos hablar de, como ahorita, asesorías virtuales de cualquier tema de mate. Pero en realidad, el taller de mate se enfoca en eso, que ustedes puedan entrar. Profe, tengo mi duda, pum, le resuelvo la duda. Sean las matemáticas que sean, no importa el nivel. Muy bien. Dice Alexander, ok. Resuelve. No sé, ¿esos dos puntos se van ahí, Alexander? O nada, ok, entiendo. Resuelve para X, o sea, saber cuánto vale X. De la relación, es que ahí aparece un 3. No sé si es correcto. Sí, es correcto, es un 3. ¿Sí? Entonces aparece 3 elevado a la 2x más 1
y todo eso igual a 81. ¿Sale? Entonces, y hay que encontrar el valor de X. Dígame, Alexander, para saber si tiene esas herramientas y si no, por supuesto, para dárselas. ¿Usted ya sabe leyes de los exponentes? Creo que sí, hace tiempo que no he visto esas leyes. Creo que sí, me Claro, acuerdo del colegio, me lo dieron. ok. ¿Sabe propiedades de los logaritmos o de las exponenciales? No, no me acuerdo. Muy bien. Ok, no se preocupe. Lo digo porque, bueno, en estos ejercicios, digamos que lo que necesitamos son a veces este tipo de herramientas y claramente, ¿no? Si no las tenemos, puede llegar a ser un poquito confuso, ¿no? Pero no se preocupe, ahorita le resolvemos la duda. Igual, lo que podemos hacer es resolver el ejercicio y en lo que vamos resolviendo, usted me va diciendo, profe, yo no entiendo cómo hizo este paso, y entonces lo abarcamos desde cero para que sepan cuáles son las leyes de los exponentes que hay que tener aquí. Esto es rápido de encontrar, ver una similitud, primero del 3 elevado a algo. Nuestro número 81 también lo podemos de alguna u otra forma descomponer en una forma de exponente. Y lo ideal es tener la misma base. ¿Por qué? En este caso la base es el 3. Yo puedo poner el 81 en base 3, es decir, puedo poner 3 elevado a algo igual a 81. ¿Usted qué cree? Creo que sí. Exacto. ¿Cómo podríamos saberlo rápidamente? Mínimo común múltiplo. ¿Recuerda cómo encontrar el mínimo común múltiplo? Sí, Perfecto, muy bien. Entonces, rápidamente, ¿no? 81 y lo va dividiendo en factores. En este caso, pues el que nos conviene es el número 3, ¿no? Entonces, 3 elevado a qué número nos da 81. Cuatro, dice Miguel, muy bien. 3 a la 4. Entonces podemos escribir 3 a la 2x más 1, eso igualado a 3 a la 4. Muy bien. ¿Desde ahí alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. Perfecto. Muy bien. ¿Qué sería lo siguiente que tendría que hacer? ¿Cómo? Es decir, ya tengo las mismas bases que era lo que estábamos buscando. Pero entonces, ahora, ¿cómo puedo proceder? Porque algo muy importante que vemos en este tipo de ejercicios es que la X está completamente como un exponente. ¿Cómo puedo de alguna u otra forma hacer que esa X cambie? Pues realmente, al tener las mismas bases, cuando tenemos bases iguales, podemos igualar a los exponentes. Por lo tanto, 2x más 1 es igual a 4. Ojo, esto solo se puede hacer porque las bases son exactamente las mismas. Y ya de ahí tenemos una ecuación lineal. Es realmente, pues, directa. 2x igual a 4 menos 1. X igual a 4 menos 1 nos da un 3 y el 2 está dividiendo. X igual a 3 medios. Y así de rápido se hace. El problema habría sido si tuviéramos una base distinta. Al tener una base distinta, tendríamos que haber aplicado a lo mejor algún logaritmo, algún exponencial,
para justo bajar los exponentes. Pero en este caso, que fue sencillo, al encontrar la misma base, tal cual. ¿Queda claro, compañero? Muy bien. Y siga apoyando al Barcelona, me parece perfecto. Dice Cecilia, no supe de dónde sacaron el 4. 3 a la 4, Cecilia, es 81. Recuerde, 3 a la 4 equivale a 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. De ahí salió. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Adelante, Francisco. Hola, buenas noches. Buenas noches. Esos ejemplos sirven también para álgebra lineal, ¿no es así? Bueno, en álgebra lineal normalmente estamos resolviendo matrices, estamos resolviendo determinantes, espacios vectoriales, perdón, y ese estilo de, pues de alguna u otra forma, matemáticas. Mire, de hecho aquí tengo, yo luego doy la materia de álgebra lineal, y aquí tengo más o menos el tipo de álgebra o matemáticas que se utilizan. Es un poquito distinto a las ecuaciones lineales. Sí puede pasar que las tengamos, por supuesto, pero en álgebra lineal escalamos un poquito más, ¿no? A lo que es álgebra de matrices. Sí, porque vagamente recordé esos ejemplos y no recuerdo si era de matemáticas, álgebra lineal o física. Pero... Estos, en teoría, deberían ser de álgebra, álgebra solita, ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones, leyes de los exponentes, todo eso, pero en álgebra, digamos, solamente álgebra. Sí, no. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Aún quedan unos 10 minutitos. ¿Algún último ejercicio? ¿O algo más que tengan dudas, que gusten preguntar? Adelante. Yo tengo una duda, maestra, Adelante, pero de Jocelyn. otro tema. Adelante, dígame. ¿Cómo se resuelven? Bueno, es que en los ejercicios pusieron ejercicios de muestreo y error, o no sé de qué Um, trata. ok. Nosotros en estadística realizamos distintos tipos de muestreo. Ya le enseñarán un poquito a definir variables, cuando es un estudio cuantitativo, cuando es un estudio cualitativo y cómo escoger estos tipos de muestreo, ¿no? El muestreo es, como lo dice su palabra base, una muestra, un conjunto pequeño de datos tomados de una población. Podríamos decir que mi población es la Universidad UCA. Una muestra son mis alumnos que están en taller de matemáticas. Otra muestra, aquellos que toman habilidades digitales, etcétera, etcétera. Pero en la vida real, el tipo de muestreo puede ser a lo mejor un muestreo sistemático, analítico, objetivo, bla, 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 bla. Dependiendo del autor que usted esté leyendo, puede ser distinto. Ahora bien, también dentro de la estadística existen errores. Algo que enseñamos mucho en física y también a veces en parte de matemáticas es que no existe una medida absoluta. Es decir, si yo les dijera a ustedes, agarren una regla y midan todos una puerta, yo le aseguro que en un 80% tendremos distintas medidas. Alguien va a decir, no, es 29.5, otro va a decir, no, es 29.2, no, es 29.7, y en el peor de los casos, no, es 30, no, es 28. Todas las medidas tienen errores. Si lo referimos al instrumento, a lo mejor hay personas que agarran una regla que está completamente, una regla de metal, ¿no? A lo mejor otros agarran una regla de plástico. Otros agarran de estas reglas que se pueden curvear.
otros agarran cinta métrica, etcétera. Entonces, existe un error a veces sistemático, porcentual, dependiendo del instrumento de medición. Y, por supuesto, también existe el error de acuerdo al método de medición, ¿no? Por ejemplo, cuando un error muy común en las mediciones, agarra una regla y dice, de aquí a aquí son 30 centímetros, y con el lápiz, ¡tas!, una raya. De ahí vamos otra vez, otra raya, ¡tas! Aunque no lo pareciera, dependiendo del lápiz y el grosor que usted marcó para señalar los 30 centímetros, puede ser que ahí su lápiz sea tan grueso que tenga 3 milímetros de grosor, o 4 o 5 o más. A veces agarran plumones, ¿no? Entonces, en ese caso, su error cada vez es más grande, ¿no? Porque está dejando pasar información, etcétera, etcétera. Entonces, nos enseñan muchas veces algo que se llama la distribución de errores. En física, en matemáticas y en todas las ciencias puras exactas, debemos, por ejemplo, dar, no sé, algún fenómeno físico, fenómeno matemático, y lo representamos mediante una gráfica. Seguramente a muchos les tocó utilizar Excel o ahorita Google Sheets, que de repente pueden tabular y hay una parte que dice errores y les aparecen como cosas como estas, que de repente está la gráfica y hay como que ustedes lo que encontraron fueron puntos, ¿no? Sus medidas. Y entonces le dices, bueno, ahora grafícalo con los errores correspondientes y les aparecen cosas así. Obviamente dependiendo de los datos que tengan, ¿no? A veces hay errores grandísimos y a veces hay unos muy diminutos. Pero ya están marcando sus datos con los errores. Y normalmente lo que hacemos en estadística o matemáticas aplicadas es darle una tendencia a esos valores. Por ejemplo, si yo digo, oye, ¿qué tendencia puede tener esa distribución de puntos? Pareciera que tenemos una tendencia lineal que pasa más o menos por aquí, por decir algo, ¿no? Y de repente alguien dice, no, mira, eso es si tenemos nuestros ejes X y Y totalmente normales. Pero ¿qué pasa si en mis ejes ahora le pongo logaritmos para cambiar y ver la tendencia? En realidad no era una recta. En realidad lo que estábamos buscando era una curva que hace más o menos esto. No sé, por decir algo, ¿no? Son ejemplos bastante vagos, pero la realidad es esa. Gracias a nuestras medidas podemos observar una tendencia, a veces lineal, a veces curva, a veces cúbica, dependiendo la fenomenología que tengamos, pero se vuelve cada vez más exacta teniendo nuestra distribución de datos y, aparte, sus errores. Así, de hecho, si ustedes leen papers reconocidos, llámese de cualquier cosa, si hacen alguna medida en física, en química, en biología, microbiología, todo tiene un resultado. Nos acercamos con un valor de 7 más menos 1 centímetro, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. El valor y el error. Siempre mostramos nuestros datos así. De esa forma hay credibilidad. Si el error es increíblemente grande, imagínense, entonces significa que el estudio no fue muy bueno o falló en ciertas cosas. Si el error es muy pequeño, significa que, en efecto, el estudio fue buenísimo y vale la pena leerlo o vale la pena utilizar el método que ellos hicieron. Así, vagamente, Jocelyn. Eso es un poquito a lo que se refiere. ¿Sale? Muy bien. Esta fue otra más del taller de matemáticas. Estuvo interesante. Hubo más preguntas, hubo más dudas. Aquellos que es su primera vez o que es primeras clases, recuerden, este es un lugar seguro para que ustedes puedan resolver todo tipo de dudas. ¿Qué es lo más recomendable? Que ustedes entren ya con dudas bastante localizadas, por ejemplo, como entró Jocelyn, dijo yo, la verdad, medidas de tendencia central para datos agrupados, perfecto, nos arrancamos desde ahí. Y siempre es ver un poquito de teoría, ver ejercicios, si hay tiempo, a veces yo les pongo ejercicios, pero como normalmente entran muchos, la idea es
resolver dudas, no importan los temas, ¿sale? Y entonces, bueno, esperemos que en la siguiente semana pues también estén por acá con todo tipo de preguntas y dudas. Ya solo en los casos extremos, cuando no hay dudas y ya todos están, digamos, a un buen nivel, ya podemos hablar de un tema en general, pero bueno, esperemos que haya muchas dudas la siguiente semana. Por último, antes de que se retiren, recuerden que está una encuesta, que obviamente eso nos ayuda mucho a nosotros y obviamente a ustedes, pues para poder seguir con este tipo de clases, ¿sale? Ir mejorando, ir promoviendo más cosas, etcétera, etcétera. Así que antes de salir, no se les olvide pasar por la encuesta, ¿sale? Tengan excelente noche, nos vemos la siguiente semana. ¿En dónde está la encuesta, Buenas noches a maestro? todos. La encuesta